Primero, ¿qué es la Sagrada Escritura? Uno podría, para entenderlo simple y fácil, es como una carta de Dios. Pero, ¿qué es la carta? Un escrito de alguien hacia otra persona, un mensaje, digamos, ¿no? Perfectamente. Y creo que nos hace bien espiritualmente pensar que Dios nos envía esta carta a nosotros, como es nuestro Padre, nos envía esa carta, que tiene muchas formas y muchas cosas, pero es una carta, y como toda carta hay que recibirla, leerla y guardarla, digamos, ¿no? Y el mensaje. Entonces, una carta de Dios. En la misma Sagrada Escritura aparecen muchas veces frases que nos hacen pensar en esto, ¿no? Palabra de Dios al profeta, no sé qué. Por ejemplo, dice San Pablo, ¿no? Nosotros, por nuestra parte, no cesamos de dar gracias a Dios porque cuando recibieron la palabra que les predicamos, ustedes la aceptaron no como palabra humana, sino como lo que es realmente, como palabra de Dios que actúa en ustedes los que creen. Son tres cosas que dice San Pablo que son muy importantes, ¿no? Palabra de Dios, es de Dios. Dios inspiró a determinados hombres que pusieran por escrito lo que Él quería manifestarnos. De tal modo, ¿no? Inspiró, Él hizo que escribieran lo que Él quería transmitir, ¿no? De tal modo de que lo que está ahí es lo que Dios nos dice a nosotros, ¿no? Es perfectamente palabra de Dios. La escribió un hombre, pero inspirado por Dios. Y escribió todo y solo lo que Dios quería que escribiera. Como palabra de Dios que actúa en ustedes. Eso es importante. La palabra, ¿no? En Génesis dice, Dios dijo y existió. La palabra de Dios es poderosa. No es como la palabra de un ser humano que solamente me dice cosas, digamos, ¿no? Sino que es fecunda la palabra de Dios, ¿no? Entonces, la aceptaron como palabra de Dios que actúa en ustedes, que actúa en ustedes. Por eso es tan importante leer. Padre, yo no entiendo nada. No importa, pero Dios actúa. Pero ¿qué voy a hacer yo con la palabra de Dios? No, lo importante es qué es lo que va a hacer la palabra de Dios contigo, digamos. Entonces hay que meditar y leer. Que actúa en los que creen. Las tres, ¿no? Entonces, ¿cuál es la cuestión? Creer. San Agustín, que se convierte leyendo un texto bíblico en un momento de su vida, él, si hay que elegir una escena, digamos, creo que es esa cuando él lee, es muy bonito, está acá, después lo pueden leer. Pero él antes, su madre era católica, todo, Santa Mónica, él varias veces había leído la palabra de Dios, pero él mismo dice que la palabra de Dios estaba cerrada para él antes, estaba cerrada. ¿Por qué? Porque no tenía fe. Hay que creer, hay que tener disposiciones, digamos, para que la palabra de Dios, ¿no? La parábola de Jesús de la semilla que cae en el camino, en el terreno con piedras, bueno, la semilla es la misma. La semilla es la misma y tiene el mismo poder, pero produce fruto o no, dependiendo del terreno donde caiga. Entonces, eso es importante. Esta cita, bueno, ustedes la tienen, pero si están anotando, es 1 Tesalonicenses 2:13. Porque es linda esa, ¿no? Damos gracias a Dios porque ustedes acogieron la palabra como palabra de Dios que actúa en los que creen. Este texto tiene unos años y acá está citado el Papa Benedicto, que él pone 3 puntos en los cuales podemos ver la importancia que tiene la palabra de Dios, o 3 temas, digamos, ¿no? ¿Por qué es importante la palabra de Dios? Primero porque es palabra de Dios, digamos, pero además, ¿qué frutos hace o qué consecuencias tiene? En primer lugar, la palabra de Dios es fuente de constante renovación. Fuente constante de renovación o conversión o transformación o como quieran llamarlo, ¿no? ¿Por qué? Por lo que acabamos de decir. Es viva y eficaz, ¿no? San Pedro, cuando le dice a Jesús, ¿a quién vamos a ir? Tú tienes palabras de vida eterna, ¿no? Esa frase no hay que pasarla rápido. Ah, sí, qué poético. No, qué poético. Palabras de vida eterna, son palabras que dan vida para siempre, ¿no? Que nos salvan. Es fuerte la palabra de Dios cuando nosotros la recibimos, no es magia, ¡tac! Listo. No, si nosotros la recibimos, ¿no? Nos da vida. Lo único que paraliza la palabra de Dios es un corazón cerrado, como el de San Agustín antes, ¿no? Corazón cerrado, lo único que paraliza la palabra de Dios. Entonces, es bueno, otra vez, Padre, no entiendo nada. Bueno, no importa, hay que seguir leyendo, meditando y ya Dios obra. Fuente constante de renovación. Ese es un punto. El segundo es el corazón de toda la actividad de la Iglesia. Y uno podría decir, tendría que ser el centro, el corazón o el motor, digamos, ¿no? De toda mi vida cristiana.
¿Por qué? ¿Por qué la palabra de Dios? Podríamos decirlo de otro modo. Dios que habla. ¿Qué es la palabra de Dios? Dios que me habla. Entonces, por eso puede ser el centro, porque es Dios que me habla. Y cuando Dios habla, no solamente nos enseña, sino que también nos impulsa y fortalece. Otra vez lo mismo, pero creo que eso hay que meditar esa cualidad de la palabra de Dios. Uno podría decir, si yo les digo los mandamientos, se los digo los mandamientos, y es como que sí, arréglense como puedan, digamos, para cumplirlos. Listo, claro, y el poder de mi palabra es esa, de enseñar nada más. Pero la palabra de Dios cuando nos dice algo, nos está ayudando a hacerlo. Por eso es importante meditarla y leerla. Porque no es solamente, yo ya sé los mandamientos. No, pero meditalos en los labios de Jesús, vas a ver que eso te ayuda a cumplirlos. Quien quiere crecer en su respuesta a la voluntad de Dios, no podrá descuidar este contacto íntimo con su palabra. ¿No? Si queremos ser buenos cristianos, tenemos que dedicarle tiempo a ese Dios que nos habla. Y en tercer lugar, justamente esto, ¿no? El diálogo con Dios. Hay un santo padre que decía, a Dios hablamos cuando oramos, a Dios escuchamos cuando leemos sus palabras. Y el Papa Benedicto decía, ¿no? Que nos llama, en ese texto que estamos siguiendo un poco, a redescubrir el hecho de que Dios hable y responda a nuestras cuestiones. Es hermoso pensar eso, o sea, Dios nos habla y responde a nuestras inquietudes, a nuestros problemas. Dios no me habla, ¿cómo que no te habla? Mirá todo lo que te dijo. A veces esperamos no sé qué, no sé qué ángel, digamos, ¿no? Que nos hable de qué modo, pero Dios nos habla, lo que pasa es que no conocemos, no nos han enseñado. Me acuerdo una vez leí una vida de San Juan Pablo II y decía ahí que él tenía la costumbre, lo he dicho varias veces acá, pero me parece que es importante conocerlo y hacerlo, digamos, ¿no? Él tenía la costumbre en cualquier circunstancia de la vida, sobre todo cuando tenía que hacer decisiones, digamos, tomar decisiones importantes, en esa circunstancia ver qué texto bíblico me ilumina. Y eso es re importante. ¿Cuál es el contenido de esta carta? ¿No? Si Dios nos escribió una cartita, tremenda cartita, ¿no? ¿Cuál es el contenido? San Juan de la Cruz decía que Dios Padre dijo una sola palabra y con esa palabra nos dijo todo. Jesús. ¿No? Ese es el contenido, si uno quisiera hacerlo, ¿no? El contenido de la Sagrada Escritura es Jesús, el Dios con nosotros. Y ahí está todo el misterio, digamos, ¿no? Está todo. Dios nos habla de sí mismo y de su amor por nosotros, y podríamos decir, de su plan de salvación. Entonces, ¿qué hay en la Sagrada Escritura? Hay enseñanza sobre Dios y sobre lo que Dios ama y cuánto nos ama y todo lo que hizo por amor a nosotros. Entonces está el mundo, el hombre, ¿no? Como Dios nos enseña, todo, pero desde el punto de vista de Dios. Eso es importante. Si Dios nos escribe una carta, lo importante es leerla, ¿no? Conocerla. Eso es importante. Y de tal modo como hacía San Mateo, ¿no? San Mateo que estaba en su mundo, qué sé yo, Jesús le dijo, sígueme, y se levantó y lo siguió. Hay que leer la palabra de Dios con esa actitud, ¿no? De seguir a Jesús, de acercarnos a Dios, de ser más santos. Lo que significa, como decía San Pablo al comienzo, leer o aceptar o meditar la palabra de Dios con fe. Y esa fe nos hace iluminar la mente, nos mueve el corazón y nos transforma la vida. Las tres cosas son importantes, ¿no? Ilumina la mente. No se ama lo que no se conoce. Que a veces dicen, no hay que conocer, o no hay que acordarse de memoria, qué sé yo. Santo Domingo de Guzmán se acordaba del Evangelio de San Mateo de memoria por leerlo. ¿Por qué? Porque lo que tenemos en la memoria lo tenemos en el corazón. A mí, la palabra recordar, dar vueltas en el corazón. Y eso es importante. La Virgen, dice San Lucas, meditaba en su corazón. Entonces, eso es importante. Tener presente la palabra de Dios. No en un cajoncito archivada ahí que está. Yo conozco conocer y reconocer y rumiar, digamos, ¿no? Bueno, ilumina. Mueve el corazón. Justamente, si hacemos ese ejercicio, nos va. No es lo mismo saber algo que eso. Amar eso que conozco, digamos, ¿no? Y si hacemos eso, sí o sí, si lo hacemos bien, sí o sí, eso transforma nuestra vida. Sí o sí. Porque el que transforma nuestra vida es Dios,
y Dios no es ni manco, ni sordo, ni lento, ni perezoso, entonces si nosotros nos acercamos a Dios, escuchamos su palabra con un corazón dispuesto, sí o sí cambia nuestra vida. Si no cambia nuestra vida es porque algo malo hacemos nosotros. O no rezamos, rezamos mal, ¿no? Pero si lo hacemos bien, sí o sí va a cambiar nuestra vida. Ave María Purísima. Sin pecado concebida.